almas liberales? El día de hoy vamos a ver una biografía muy distinta a las anteriores, ya que en otros mangas exploramos a figuras como Donald Trump y Jeff Bezos, las cuales están asociadas al poder económico y político capitalista, o sea, a cosas buenas. Pero el día de hoy vamos a ver todo lo contrario, porque nos detendremos en un caso paradigmático del desastre al que puede llevar una ideología de izquierda extrema. Con ustedes, el señor Pol Pot. Este hombrecito encabezó en su país Camboya uno de los experimentos políticos más crueles del siglo XX, un proyecto comunista agrario que vació las ciudades por la fuerza, abolió el dinero y la propiedad privada, que persiguió intelectuales, profesionales y minorías, y mediante el cual provocó la muerte de alrededor de 2 millones de personas por ejecuciones, hambre, trabajos forzados y enfermedades. Pero para entender cómo fue posible que surgiera un líder tan cruel, primero tenemos que conocer su historia. Así que sin más dilación, abrochémonos los cinturones para que no nos pare la policía caminera de Córdoba y viajemos en el tiempo. Pol Pot, cuyo nombre verdadero es Salot Sar, llegó a arruinar el mundo un 19 de mayo de 1925, en la provincia de Kompong Thom, al noreste de Camboya. Nació en una familia de ricos agricultores que tenía vínculos con la realeza, aunque, como todo comunista, nunca admitiría sus orígenes acomodados. Al cumplir 5 años, a Salotcito lo enviaron a vivir a Phnom Penh, la capital de Camboya, donde recibió una educación francesa que incluyó enseñanzas budistas y católicas. Sin embargo, Pol Pot fue un mal estudiante, por lo que no pudo ingresar a la escuela secundaria y por ello lo mandaron a estudiar carpintería a una escuela técnica. Eres un tonto, muchacho. En 1949, Polcito obtuvo una beca para estudiar radioelectrónica en París. Era una oportunidad única en la que iba a poder formarse en la potencia que había dominado su país durante décadas, y así poder alcanzar una educación técnica de primer nivel. Sin embargo, terminó pasando todo lo contrario. En su paso por Galolandia, el Polsote no se destacó por su rendimiento académico, sino que allí se unió al Partido Comunista Francés y comenzó a participar en círculos de estudiantes camboyanos de izquierda que tenían un fuerte discurso anticolonial y marxista. Varios de estos jóvenes luego se volverían sus compañeros de partido en los Jemeres Rojos. En Francia, Paul se interesó mucho por las ideas de Rousseau y del marxismo-leninismo, y junto a sus futuros colegas comenzó a forjar una visión revolucionaria adaptada a las sociedades rurales, en base a las prácticas de Stalin y Mao Zedong. Como el desempeño universitario del Polsote fue muy malo, terminó perdiendo la beca, por lo que en 1953 se regresó a Camboya, justo en el año en que esta nación alcanzaba su independencia formal de Francia. Pero Paul, lejos de absorber la cultura del progreso europea, se traería en su valija una fuerte ideología radical, en la que pensaba que su país debía romper los lazos de manera violenta con el orden existente. Pero para entender cómo estas ideas extremas pudieron penetrar en la población camboyana, no basta con solo mirar la biografía de Paulsinho, sino que también debemos comprender la historia de Camboya. Así que pongámonos en contexto. La historia de Camboya es compleja y está marcada por ciclos de esplendor y declive. Aunque en el siglo XX quedó asociada a la tragedia, durante la Edad Media fue uno de los centros de poder más importantes del sudeste asiático. Los orígenes de la civilización camboyana no están muy claros, pero sí sabemos que recibió una fuerte influencia cultural de la India, ya que a través de sus rutas comerciales marítimas llegaron el hinduismo y el budismo, los modelos políticos de monarquía sagrada, la escritura y los elementos artísticos. Los habitantes del territorio camboyano eran y siguen siendo los jemeres, una identidad étnica que siglos después sería reivindicada por Pol Pot al nombrar a su movimiento como los Jemeres Rojos. En el siglo IX nació el Imperio Jemer, constituyendo el periodo más próspero de la historia de Camboya. Su fundador fue Jayavarman II,
quien hacia el año 802 después de Cristo se proclamó ni más ni menos que el rey del universo, humilde para elegir nombres, loco, consolidando así la unificación política de su territorio. A partir de allí se desarrolló un sofisticado sistema hidráulico para el cultivo de arroz. Se construyeron monumentos religiosos y el imperio expandió su influencia a las regiones vecinas. La capital de este imperio fue Angkor, la cual se convirtió en una de las ciudades más impresionantes del mundo medieval y actualmente constituye el principal símbolo del país y el lugar más visitado por los turistas. Sin embargo, con el paso de los siglos, el imperio Khmer pasó por distintas etapas de expansión y crisis. Uno de sus últimos grandes monarcas fue Jayavarman VII, quien gobernó entre el siglo XII y XIII. Bajo su mandato, el imperio alcanzó una notable expansión territorial y de desarrollo arquitectónico, pero a diferencia de muchos de sus predecesores, que estaban profundamente vinculados al hinduismo, Jaya decidió adoptar el budismo Mahayana como religión oficial y quiso imponerla en el país, lo que molestó mucho a la población. A este desencanto se le sumaron otros factores que comenzaron a deteriorar progresivamente el imperio gemení, como los conflictos militares constantes con el reino vecino de Ayutthaya o Siam, ubicada en la actual Tailandia, las tensiones internas, el deterioro del sistema hidráulico y los cambios en las rutas comerciales regionales. Hacia 1431, tras el saqueo de Angkor por fuerzas siamesas, la capital fue abandonada y los reyes comenzaron a desplazarse hacia el sur, a la zona de Phnom Penh, donde se encuentra la actual capital. Será perfecto, pero no. Tú tenías que arruinarlo todo. Tú. Y tu orgullo y tu ego. En los siglos siguientes, el reino Khmer quedó atrapado entre dos potencias en expansión, Siam desde el oeste y Vietnam desde el este. Ambos reinados comenzaron a entrometerse en la política camboyana, apoyando facciones rivales y anexando territorios. La situación alcanzó su punto crítico en 1834, cuando el imperio vietnamita incorporó formalmente a Camboya a su territorio como provincia. Este periodo de tanta vulnerabilidad política fue clave para entender posteriormente el enojo de la población camboyana para con sus representantes, ya que el país había pasado de ser una potencia en la Edad Media a convertirse en un estado débil y subordinado a las fuerzas extranjeras. Ante el riesgo verdadero de que el imperio Khmer pudiera desaparecer, fue que en 1863 el rey Norodom I le pidió protección a Francia, ya que prefirió someterse a una intervención europea antes que caer en las manos de Vietnam o Tailandia. A los galos este pedido les vino como anillo al dedo, ya que aquellos años eran los del imperialismo del siglo XIX, donde las principales potencias se disputaban la obtención de materias primas para sus fábricas, y en este contexto poder hacer un trato con Camboya les permitiría consolidar un poder comercial y geopolítico en el sudeste asiático. Al principio, el acuerdo que se realizó con los franceses le permitió a la monarquía preservar la administración del país, pero con el paso de los años, los franceses comenzaron a entrometerse cada vez más en los asuntos internos del país, hasta que en 1884 el rey Norodom fue obligado a firmar un tratado que ampliaba drásticamente la injerencia francesa, con medidas como la reorganización de la administración camboyana, reformas fiscales, avances hacia la abolición de prácticas tradicionales como la esclavitud y la reestructuración del régimen de propiedad privada de la tierra. Estas reformas alteraron estructuras sociales profundamente arraigadas en el país y debilitaron el poder tradicional de las élites de Camboya. Como consecuencia, se dieron una serie de rebeliones que fueron reprimidas por las fuerzas francesas, permitiéndoles consolidar aún más su poder colonial. Hoy tengo mucho dinero, mi sueño se hizo realidad. Ahora soy un gran mafioso, nunca me van a encontrar. En 1887, los franceses terminaron de sellar su influencia en el sudeste asiático, creando la Unión Indochina, una federación de territorios coloniales que comprendió a Camboya, Laos y Vietnam.
Durante estos años, los monarcas camboyanos pasaron a tener un papel meramente simbólico. Sin embargo, Francia no hizo mucho por el desarrollo de Camboya, ya que su energía se concentró en la fértil Vietnam, contentando a los jemeres con algunas carreteras y líneas de ferrocarril, lo que no hizo más que incrementarles el odio hacia sus colonizadores. Luego llegó el siglo XX, el cual sorprendentemente no fue tan trágico para Camboya, ya que durante la Segunda Guerra Mundial el país, a diferencia de muchos de sus vecinos, no sufrieron tanto de los enfrentamientos bélicos. Solo tuvieron una invasión japonesa en 1941 que no devastó tanto al país. El problema sí comenzó en 1945, cuando los ponjas se rindieron y abandonaron los territorios ocupados, dejando a Camboya en una situación caótica, ocasión que aprovecharon los franceses para volver a reclamar lo que les pertenecía. Pero esta vez el contexto mundial era completamente diferente. El colonialismo comenzó a ser una mala palabra, por lo que Francia tuvo que ceder un poco de autonomía en sus territorios ocupados para disimular, por lo que en 1946 permitieron que se redactara la primera constitución camboyana y que surgieran así los primeros partidos políticos, los cuales se dividieron en dos bandos principales. Por un lado, surgió el Partido Democrático, de tendencia izquierdista, apoyado por profesores, monjes budistas y funcionarios públicos, quienes buscaban la independencia total. Del otro lado apareció el Partido Liberal, respaldado por las élites rurales y los grandes terratenientes, quienes querían seguir manteniendo relaciones comerciales con Francia. Y como era de esperarse, la familia acomodada de nuestro amigo Pol Pot simpatizó con este sector. Siempre tan hipócritas los zurdos. Finalmente, los demócratas ganaron las elecciones y negociaron con Francia un acuerdo bastante peculiar, una independencia del 50%, en la que Camboya podría manejar su administración interna, pero su política exterior tendría que coordinarla con Francia, quien además mantendría presencia militar en el territorio. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. Si bien se logró la independencia, si es que puede llamársela así, esto no significó que se acabaran los problemas en Camboya, sino que ahora comenzaron a surgir problemas internos porque el Partido Democrático que dominaba el Parlamento comenzó a entrar en conflicto con el rey Norodom Sihanouk. ¿Y por qué? Se estarán preguntando. Bueno, los congresistas querían construir una monarquía constitucional fuerte donde el Parlamento tuviera el poder de decisión y que el rey quedara con un rol más honorífico, mientras que Sihanouk quería seguir manteniendo su fuerza personalista y centralizada. Ambos poderes mantuvieron una relación tensa hasta que en 1953 el rey decidió tomar una decisión drástica: suspender la Constitución, disolver el Parlamento y declarar la ley marcial, o sea, un golpe de Estado. Después de eso, el máximo mandatario viajó a Francia y consiguió algo que todos pensaban que era imposible: la independencia del 100% de los galos, lo que permitió que a partir de 1953 comenzara un periodo conocido como la Edad de Oro de Camboya, ya que el país se abrió al turismo, la capital Phnom Penh creció en tamaño por las buenas ofertas laborales que comenzó a ofrecer y la gente se llenó de creatividad y optimismo. Pero esta alegría duró poco, ya que en Vietnam comenzó una guerra para independizarse de los franceses que se extendió hasta Camboya, quien tenía un ejército muy débil para defenderse. Esta situación se resolvió mediante un acuerdo de paz en 1954, y en el 55 el rey Sihanouk, temiendo perder el poder por la situación tensa que se vivía, terminó renunciando y cediéndole el trono a su padre. ¿Pero creen que el ahora príncipe dejaría la política para dedicarse al sector privado como una persona honesta? Obvio que no, sino que decidió convertirse en un político propiamente dicho y crear un nuevo partido de corte nacionalista llamado Comunidad Socialista Popular, con la cual logró convencer a muchos sacerdotes budistas y obtener así una gran victoria en las elecciones generales de 1955, mediante las cuales Sihanouk pudo legitimar su poder y dirigir al país por los 15 años siguientes. ¡Oh, cuidado!
Se vienen cositas, se vienen cositas. En los años siguientes se terminaría el periodo de paz y prosperidad que había logrado Camboya, ya que estalló la Guerra Fría y el sudeste asiático tendría la desgracia de ser uno de los escenarios donde se producirían los peores enfrentamientos bélicos. Durante este periodo se conformaron dos grandes bandos. Por un lado, Vietnam del Norte, que estaba con la Unión Soviética, y Vietnam del Sur y Tailandia, que apoyaban a Estados Unidos. Ante esta situación, el rey Sihanouk decidió declarar la neutralidad de Camboya para evitar problemas, pero luego le llegó el chisme de que Estados Unidos estaba conspirando contra él, por lo que decidió unirse a los comunistas, permitiéndoles usar su territorio como campo de batalla. También decidió adoptar políticas socialistas en su país, nacionalizando empresas y reduciendo el comercio con el extranjero, lo que provocó que la inversión extranjera en Camboya se evaporara. Estas decisiones provocaron mucho malestar en la sociedad, sobre todo en las élites urbanas y los jefes militares, y aunque la mayoría de los campesinos reverenciaba a Sihanouk, gran parte de los camboyanos de izquierda, educados en el extranjero, se mostraron en desacuerdo. Obviamente que los sectores de derecha también estaban en contra de estas medidas, por lo que para apaciguar las aguas, el rey permitió a más de un candidato de este sector postularse a las elecciones de 1966, en las que el general Lon Non se convirtió en primer ministro. El perfil de este milico era altamente pro-occidental y capitalista, pero tuvo que renunciar al poco tiempo a su puesto porque tuvo un accidente en su automóvil. Pero igualmente recuérdenlo porque va a ser muy importante en esta historia. En su lugar asumiría Son Sann, un político de un perfil más centrista. Durante los años siguientes, la tensión entre el rey y la población no paró de aumentar. En 1967 se produce una rebelión rural en la provincia de Battambang, que fue duramente reprimida por el ejército, y esto marcó el inicio de un conflicto permanente entre los rebeldes y el ejército. Hasta que en 1970, durante un viaje de Sihanouk a Francia, el ex primer ministro Lon Non y el príncipe Sisowath Sirikmatak, primo de Sihanouk, realizaron un golpe de estado que lo desplazó del poder. Ante esto, Sihanouk decidió mudarse a Pekín y desde el exilio organizó el regreso a su país, trazando una alianza con unos jóvenes rebeldes llamados los Gemeres Rojos, dirigidos por un tal Pol Pot. Donde nada puede mal ir, sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal. Ahora por fin podemos volver a la historia de nuestro antihéroe. En 1953, Pol Pot, todavía conocido como Salot Sar, regresó a Phnom Penh después de su mediocre paso por Francia, pero no regresaría con un título universitario, sino con ideas revolucionarias extremas para cambiar su país. Entre 1956 y 63 trabajó como profesor en una escuela privada de la capital camboyana, mostrando en la superficie que llevaba una vida intelectual y tranquila, pero en las sombras comenzó a militar en el Partido Comunista del país de manera clandestina. Con el paso del tiempo, la policía comenzó a sospechar de las actividades ilegales de Pol Pito, lo que lo obligó a disimular aún más las apariencias. Por lo que en 1956, el mismo día que se conmemoraba la toma de la Bastilla, se casó en París con Khieu Ponary, una mujer también de orígenes acomodados que había sido la primera mujer camboyana en obtener un título universitario, pero que en secreto también militaba las ideas retorcidas de su marido. Y para evitar aún más que lo reconocieran, Salot decidió adoptar oficialmente el seudónimo de Pol Pot. En los años siguientes, Pol se convirtió en una de las figuras más importantes del Partido Comunista Camboyano, alcanzando el cargo de secretario. Pero la situación política del país se volvió cada vez más tensa. A medida que crecían los enfrentamientos entre el gobierno y los grupos comunistas, Pol decidió jugársela a todo o nada por sus ideas revolucionarias, mudándose a la selva para operar de manera clandestina. Desde allí estrecharía lazos con distintos grupos guerrilleros vietnamitas para terminar conformando su propio movimiento armado, que sería el Partido Comunista de Kampuchea,
cuyos miembros serían conocidos como los temibles Jemeres Rojos. Y esto se va a controlar. Y un día los Jemeres decidieron que era la hora de tomar el poder. Para ello tuvieron que aliarse con el expulsado rey Norodom Sihanouk, quien, como vimos, se encontraba exiliado tras el golpe de estado del general Lon Non en 1970. Con este apoyo externo, los Jemes lograron convencer a los campesinos camboyanos para que se unieran a su causa, creyendo que lo harían para que pudiera volver su amado rey, pero en realidad estaban ignorando que iban a ser partícipes necesarios para instalar un régimen comunista en su país. Entre 1970 y 75, en Camboya se dio una brutal guerra civil, en la que por un lado se encontraba el gobierno del general Lon Non, respaldado por Estados Unidos, y por el otro los Jemeres Rojos, quienes tenían el apoyo de las fuerzas comunistas vietnamitas del Vietcong. Estados Unidos intentó frenar el avance de los Jemeres con su típica estrategia pacífica de aquellos tiempos, es decir, bombardear las zonas rurales como si no hubiera un mañana. Las consecuencias de esta decisión fueron devastadoras. Miles de campesinos inocentes murieron, múltiples aldeas quedaron destruidas y una población civil altamente resentida con los gringos. Y este enojo fue capitalizado por los Jemeres. Cada bomba que lanzaban los gringos, lejos de apaciguar a los Jemeres, hacían que más campesinos se sumaran a su lucha, a la vez que esta guerrilla se volvió cada vez más radical y violenta, rasgo que posteriormente la caracterizaría. Finalmente, tras 5 años de conflicto, el régimen del Lon Non colapsó y tras ello, el 17 de abril de 1975, los Jemeres entraron en la capital camboyana y tomaron el control de todo el territorio. Para Pol Pot, este evento significaría el inicio de una nueva era en su país, y por ello decidió llamarla el Año Cero, un nombre que no solo implicaba borrar toda la historia de Camboya, sino también significaba el inicio de uno de los regímenes más brutales de la historia de la humanidad. Pero a eso se los voy a contar en el próximo video. ¡Los espero! Bueno, almas liberales, espero que les haya gustado el video. Por favor, dejen su like y compartan para que pueda seguir creciendo. Si les interesa, vendo estos productos de calidad alemana a precio chino. Y a los Suiza mantengo la neutralidad en los conflictos bélicos. Le puedo vender a las potencias del eje y a los aliados, a Vietnam del norte y del sur, a Rusia y Ucrania. Así que sin más...